Cómo el Espíritu Santo sana el dolor más profundo de tu alma sin que te des cuenta. Hay dolores que no se ven, heridas que no sangran, pero que consumen el alma en silencio. Caminas, sonríes, hablas con la gente, pero por dentro hay un grito que nadie escucha. Es ese peso en el pecho al despertar, ese vacío que ni el tiempo ni las palabras logran llenar. Y ahí, justo en ese silencio donde nadie entra, el Espíritu Santo ya está obrando. No con ruido, no con espectáculo, sino con ternura. Mientras tú intentas sobrevivir, Él está sanando. Sanando recuerdos que todavía duelen, pensamientos que te atormentan, culpas que no confiesas. Lo hace sin que lo notes, en los momentos donde crees que nada cambia, cuando solo sientes cansancio, cuando piensas que Dios está lejos. Pero no está, nunca lo estuvo. El Espíritu Santo es el médico que no necesita bisturí, el amigo que no pregunta por qué caíste, sino que se arrodilla a tu lado para levantarte. Él no te juzga por tu debilidad, la entiende. No te exige fuerza, te ofrece descanso, porque su obra más profunda no es en los templos, sino dentro de ti. Ahí donde guardas lo que temes mostrar, donde te repites, ya lo superé, aunque sabes que no. Es en ese rincón oculto donde Él deposita su paz, donde comienza a reconstruirte pieza por pieza, sin dolor, sin presión, solo con amor. Tal vez hoy crees que nada está pasando, que oras y el cielo no responde, que hablas y solo escuchas tu eco. Pero mientras tú esperas una señal, el Espíritu está moviendo lo invisible. Él no necesita hacer ruido para demostrar poder. A veces su mayor milagro es el silencio, porque en Él te enseña a escuchar tu propio corazón sanándose. Lo que tú ves como un retraso, Él lo ve como una cirugía sagrada. Estás en manos divinas y aunque no lo notes, ya estás siendo restaurado. El silencio donde nace el dolor. El alma no grita con sonido, grita con cansancio. Hay un silencio que duele más que cualquier palabra. Un vacío donde el corazón parece romperse sin explicación. Es en ese espacio donde el ruido del mundo calla que el Espíritu Santo empieza a hablar. El silencio no siempre es castigo, a veces es el idioma de Dios cuando las palabras ya no sirven, porque hay dolores tan profundos que no pueden tocarse con discursos ni consejos, solo con presencia. Y es ahí donde el Espíritu entra, no para explicar tu sufrimiento, sino para darle sentido. El dolor no nace en un día, se construye en fragmentos, en traiciones que callaste, en promesas que no se cumplieron, en abrazos que no llegaron. Y mientras tú intentas seguir adelante, ese peso se acumula. Pero lo que el mundo te dice que ocultes, el Espíritu Santo te invita a entregarlo. Él conoce cada herida que finges no tener. Conoce el momento exacto en que tu fe se quebró y el minuto en que decidiste sonreír para no llorar. En ese mismo lugar donde tú te escondes del dolor, Él te espera para transformarlo. Cuando el alma se acostumbra al sufrimiento, deja de creer que puede sanar. Empieza a aceptar la herida como parte de su identidad. Pero el Espíritu Santo no negocia con el dolor, lo enfrenta. Él no ignora tus lágrimas, las interpreta. En cada lágrima hay un mensaje que el cielo entiende. En cada silencio, un clamor que no necesita voz. El Espíritu no necesita que le expliques nada, necesita que le permitas entrar, porque el silencio donde nace el dolor es el mismo lugar donde comienza la sanidad. Tal vez no escuches su voz, pero eso no significa que no te hable. Tal vez no sientas su toque, pero eso no significa que no te abrace. La sanidad espiritual no siempre viene con emoción. Muchas veces llega con calma. Es un susurro que apaga el caos, una paz que no se puede explicar, una presencia que te cubre sin pedir permiso.
El Espíritu Santo no te cura con prisa, te restaura con precisión, porque lo que Él toca no vuelve a doler igual, lo que Él sana no vuelve a romperse igual. Así que si hoy estás en ese silencio donde todo parece vacío, no huyas, no busques ruido para distraerte, ni respuestas humanas que no llenan. Quédate quieto, porque en ese mismo silencio el Espíritu está obrando. Y cuando todo vuelva a moverse, te darás cuenta de que el milagro no ocurrió fuera, sino dentro. El silencio fue el bisturí, el dolor fue el maestro y el Espíritu Santo fue el cirujano que, sin que te dieras cuenta, comenzó a escribir una nueva historia en el alma que pensabas perdida. Cuando el Espíritu Santo llora contigo. Hay dolores que ni siquiera sabes poner en palabras, momentos donde el alma no grita, solo tiembla. Te sientas en silencio y piensas que nadie entiende lo que pasa dentro de ti, ni siquiera tú. Pero hay alguien que sí entiende, alguien que no observa tu dolor desde lejos, sino que se acerca, se inclina y lo siente contigo. Ese alguien es el Espíritu Santo. Él no es un espectador de tu sufrimiento, es tu compañero en medio de él. Cuando tú lloras en soledad, Él no te mira con lástima, te abraza con ternura. Y en ese abrazo invisible, tu alma empieza a sanar sin que lo notes. El Espíritu Santo no espera a que sanes para amarte, te ama en medio de tus ruinas. Él no llega cuando ya estás fuerte, llega cuando te rompes, cuando la máscara se cae y no puedes fingir más. En ese momento, cuando tus lágrimas parecen inútiles, Él las transforma en oración. Porque cada lágrima que derramas no se pierde, se eleva. El cielo no ignora el llanto del corazón sincero. El Espíritu Santo toma tu dolor, lo traduce al lenguaje del cielo y lo presenta ante el Padre. No necesitas tener palabras correctas, solo un corazón real. Él entiende lo que ni tú puedes explicar. Cuando Jesús lloró frente a la tumba de Lázaro, no lo hizo porque dudara del milagro. Lloró porque el espíritu que estaba en él sentía el peso humano del dolor. Ese mismo espíritu está en ti. Él siente contigo, sufre contigo y camina contigo. No hay llanto que no escuche, no hay noche que no acompañe. Y aunque tú creas que tus lágrimas son señal de debilidad, en realidad son el altar donde el Espíritu se encuentra contigo. Cada vez que lloras, Él no se aleja, se acerca más. Se sienta a tu lado, te envuelve con su presencia y susurra: no estás solo, estoy aquí. El mundo te enseña a ocultar tus lágrimas, a aparentar fortaleza, pero el Espíritu Santo no busca máscaras, busca verdad. Él no se ofende con tu tristeza ni con tu enojo. Puede manejar tus emociones porque las entiende. Él no te exige sonreír cuando no puedes. Te enseña a descansar cuando ya no tienes fuerzas. A veces, su manera de consolarte no es cambiar la situación, sino convertir tus lágrimas en consuelo. El Espíritu no te saca del fuego enseguida, se mete contigo dentro de él, para que sepas que el fuego no te consumirá, solo te purificará. No subestimes las lágrimas que derramas en oración. No son un signo de derrota, son una señal de que el Espíritu Santo está obrando dentro de ti. Hay lágrimas que limpian más que 1000 palabras, lágrimas que el cielo recoge como ofrenda. Y cuando crees que nadie te escucha, Él ya está intercediendo. Así sana el Espíritu Santo, no desde la distancia, sino desde la empatía. No solo te observa sufrir, sufre contigo hasta que el dolor pierde su poder. Y cuando llegue la calma, sabrás que no lloraste solo, que cada lágrima fue compartida, y que en ese intercambio silencioso entre tu alma y su presencia, nació tu sanidad. Las lágrimas que hablan el lenguaje del cielo. Las lágrimas son el lenguaje más puro del alma. Son oraciones que no pasan por los labios, pero llegan directo al corazón de Dios.
A veces piensas que tu llanto no sirve de nada, que tus lágrimas caen al suelo y se pierden, pero el Espíritu Santo las recoge todas. Cada una de ellas tiene voz en el cielo. Cada gota lleva un mensaje que ni tú mismo sabías expresar. Cuando ya no puedes hablar, el Espíritu intercede con tus lágrimas, porque Él entiende lo que el alma grita en silencio. Ningún llanto sincero queda sin respuesta, porque Dios no escucha el ruido de las palabras, sino la verdad del corazón. El Espíritu Santo traduce tu dolor en oración perfecta. Cuando no tienes fuerzas para decir, ayúdame, tus lágrimas ya lo están diciendo. Romanos capítulo 8, versículo 26, enseña que el Espíritu intercede por nosotros con gemidos que no se pueden expresar con palabras. Ese es el misterio del amor divino. Mientras tú crees que estás solo llorando, en realidad estás orando junto al Espíritu. Tus lágrimas no son debilidad, son comunión. Son la señal de que, incluso en el sufrimiento, tu alma sigue buscando a Dios. El Espíritu no deja que tu llanto sea en vano, lo transforma en semilla de consuelo, en ofrenda silenciosa que el cielo honra. Hay lágrimas que limpian más que el tiempo, lágrimas que quitan el veneno del resentimiento, la sombra de la culpa, el peso de lo que no dijiste. El Espíritu Santo las usa para lavar tu alma, no con agua, sino con presencia. Por eso, después de llorar en su presencia, sientes una paz que no sabes explicar. No es que el problema haya desaparecido, es que algo dentro de ti se ordenó. Tus lágrimas se convirtieron en un río de sanidad. No te das cuenta, pero mientras lloras, el Espíritu está limpiando, sanando, restaurando. No de manera dramática, sino profunda, como la lluvia que cae suave y hace florecer la tierra sin ruido. El cielo no se conmueve por discursos, sino por corazones quebrantados. Cuando lloras sin saber por qué, cuando el alma se vacía sin explicación, el Espíritu sabe exactamente lo que estás entregando. Él no necesita entender tus palabras, porque entiende tu silencio. Cada lágrima tiene propósito, cada suspiro tiene dirección. Ninguna emoción sincera se desperdicia en las manos de Dios. En el momento que tus lágrimas tocan el suelo, el cielo ya está respondiendo, no siempre cambiando tu entorno, pero sí cambiando tu interior. Deja de avergonzarte de tu llanto. No hay fe más pura que la que se expresa en lágrimas. No hay oración más verdadera que la que nace del dolor. Cuando lloras delante del Espíritu Santo, no estás perdiendo el control, estás entregando el alma. Y cuando el alma se entrega, el milagro comienza. Porque mientras tú lloras por lo que perdiste, Él está creando dentro de ti algo nuevo. Así habla el cielo, con lágrimas que se vuelven paz, con tristeza que se convierte en fortaleza, con dolor que se transforma en propósito. El Espíritu no te pide que dejes de llorar, te enseña a llorar con esperanza, porque sabe que cada lágrima que entregas con fe será devuelta en forma de consuelo. El dolor, que no desaparece, se transforma. Hay dolores que no desaparecen de un día para otro. No se borran con oraciones rápidas, ni se evaporan con el paso del tiempo. Algunos se quedan, no para castigarte, sino para moldearte. El Espíritu Santo no siempre elimina el dolor. A veces lo transforma en la herramienta que te llevará a una fe más profunda. Lo que un día te hirió, mañana puede convertirse en el lugar donde Dios te revelará su poder. El dolor no siempre se va, pero deja de tener el mismo poder cuando el Espíritu entra en él. Ya no gobierna tu vida, se convierte en parte del testimonio que Dios usará para sanar a otros. Cuando pides a Dios que quite el dolor y Él no lo hace, no es indiferencia, es propósito. El Espíritu Santo ve lo que tú no ves. Él sabe que hay heridas que no deben cerrarse enseguida porque todavía están enseñando algo.
El dolor es un maestro incómodo, pero sabio. Enseña lo que la comodidad no puede. Enseña dependencia, humildad, empatía. Te enseña que no puedes sanar solo, que necesitas al Consolador. Mientras tú luchas por olvidar, el Espíritu te invita a recordar desde otro lugar, no desde el trauma, sino desde la redención. Porque cuando el Espíritu toca el pasado, no lo borra, lo redime. El dolor se transforma cuando deja de ser un enemigo y se convierte en un puente. Un puente que te lleva del orgullo a la compasión, de la autosuficiencia a la fe, del miedo al descanso. El Espíritu Santo toma lo que te quebró y lo usa para construir tu nueva fuerza. A veces la sanidad no llega cuando desaparece el dolor, sino cuando ya no duele igual. Cuando puedes mirar atrás sin amargura. Cuando puedes hablar de lo que pasó sin sentir que mueres por dentro. Cuando la herida deja de sangrar y empieza a brillar. Eso es sanidad. No la ausencia de dolor, sino la presencia de paz dentro de él. Dios no promete una vida sin heridas, promete una vida donde ninguna herida será inútil. El Espíritu Santo convierte tus cicatrices en señales de victoria. Lo que el enemigo pensó que te destruiría, Dios lo convierte en el altar donde tu fe crece. A través del dolor, aprendes a escuchar al Espíritu en un tono distinto. No como una voz que te da respuestas, sino como una presencia que te da consuelo. Y descubres que el consuelo no es olvido, es transformación. Es mirar el pasado con gratitud, no con rencor. Si hoy sientes que el dolor sigue ahí, no creas que Dios ha fallado. Tal vez ya está obrando, pero en silencio. Tal vez ya cambió la forma del dolor, aunque no su existencia. Si antes dolía por herida, ahora puede doler por amor, por compasión, por crecimiento. Eso también es sanidad. El Espíritu Santo no vino a quitar toda tu sensibilidad, vino a purificarla, para que en vez de vivir desde la herida, vivas desde el propósito. El dolor que un día te hizo llorar será el mismo que un día te hará agradecer. No porque haya desaparecido, sino porque el Espíritu lo transformó en testimonio, en sabiduría y en señal viva de que el amor de Dios puede convertir cualquier herida en milagro. El Espíritu en los recuerdos que todavía duelen. Hay recuerdos que no envejecen, pueden pasar años, cambiar etapas, reinventarse sonrisas, pero basta una imagen, una palabra o un lugar para que todo vuelva. Y no vuelve como un pensamiento cualquiera, vuelve como una punzada en el alma. Ese es el tipo de memoria que no se olvida con fuerza de voluntad. No se supera ignorándola, ni se cura fingiendo. Es allí, en ese rincón del alma, donde los recuerdos siguen doliendo, que el Espíritu Santo decide entrar. No con juicio, no con presión, con ternura. Él no te obliga a recordar, pero tampoco permite que vivas huyendo, porque el recuerdo que duele no es una condena, es una puerta, y el Espíritu quiere atravesarla contigo. El Espíritu Santo no borra tu pasado, pero te ayuda a caminar sobre él sin que te controle. Él entra en los recuerdos no para reabrir heridas, sino para sacar el veneno que aún queda. A veces crees que ya sanaste, pero ese recuerdo sigue activo como un eco escondido que sabotea tus decisiones, tus relaciones, tu confianza. No se trata de volver al pasado, se trata de liberar el presente. El Espíritu quiere llevarte de regreso no para revivir el dolor, sino para redimirlo, para mostrarte que lo que un día fue vergüenza, ahora puede ser gracia, que lo que un día te dejó roto, hoy puede ser el lugar donde Dios se manifieste con más poder. No huyas del recuerdo, no sigas escondiéndote en la actividad, en el ruido, en la prisa. El Espíritu Santo no te pide que lo enfrentes solo, te dice: vamos juntos. Él se sienta contigo frente a esa escena que todavía te hace cerrar los ojos. Él entra contigo al cuarto donde algo murió, al momento donde algo se rompió,
Y allí, donde las palabras no alcanzan, su presencia comienza a hablar, no con explicaciones, sino con consuelo, no con soluciones instantáneas, sino con restauración progresiva. La herida no desaparece de inmediato, pero empieza a soltar su control sobre ti. Ya no te define, ya no te encadena, ya no dicta quién eres ni lo que mereces. El Espíritu Santo tiene el poder de convertir el recuerdo más oscuro en el lugar donde comienza la luz. No necesitas olvidar para ser libre. Solo necesitas mirar el pasado desde el presente de Dios. Cuando el Espíritu entra en tus recuerdos, los redibuja, no para negarlos, sino para resignificarlos. Lo que antes era una escena de derrota, ahora es evidencia de tu supervivencia. El dolor ya no se repite, se transforma en testimonio. Esa memoria ya no te persigue. Ahora camina detrás de ti como prueba de que saliste vivo, de que no te quedaste allí, de que hubo un Dios que no te abandonó. Hoy, si hay algo que todavía duele al recordarlo, no lo reprimas más. Entrégaselo al Espíritu. Dile que te acompañe de vuelta, que ilumine ese rincón con su verdad, que haga nuevo lo que por dentro aún sangra. Porque cuando el Espíritu Santo entra en los recuerdos, no los borra, los santifica. Y lo que antes te hacía bajar la cabeza, ahora se convertirá en la razón por la que levantarás las manos y dirás: aquí estuvo Dios. Incluso ahí, incluso entonces, incluso cuando yo pensé que estaba solo. Cuando el alma se defiende del amor. Hay momentos en que el alma no necesita más amor, necesita aprender a recibirlo, porque después de tanto dolor, hasta el amor puede dar miedo. Lo has intentado antes, confiaste, abriste el corazón, entregaste lo mejor de ti y fuiste herido. Desde entonces, aunque dices querer sanar, tu alma se protege. Sin que lo notes, levantas murallas, bloqueas el afecto verdadero, desconfías de la ternura. No lo haces por maldad, lo haces por defensa. Pero lo que te protegió del daño, ahora también te está alejando de la sanidad. Y el Espíritu Santo, que conoce lo profundo de tu alma, viene no a derribar esas defensas con violencia, sino a tocarlas con paciencia. El alma herida desarrolla mecanismos de protección que parecen sabiduría, pero muchas veces son miedo disfrazado. El Espíritu Santo no ignora eso. Él no te obliga a confiar, no se impone, no acelera el proceso. Él se sienta a tu lado, día tras día, esperando el momento en que estés listo para abrir la puerta. No la de tu mente, sino la del alma. Esa parte donde aún no crees que mereces ser amado, donde sigues pensando que algo en ti está roto más allá de reparación. Pero ahí, precisamente ahí, es donde el Espíritu quiere entrar. No para exigirte nada, sino para devolverte la capacidad de sentir sin miedo. Hay una parte de ti que aún cree que si alguien ve quién eres realmente, se irá. Esa parte no fue creada por Dios, fue moldeada por el rechazo, por la traición, por las promesas rotas. Y el Espíritu Santo ha venido a sanar justo eso, no con explicaciones, sino con presencia. Él no quiere que ames perfecto, quiere que ames desde la verdad. Y para eso necesitas dejar de esconder tus partes heridas. Necesitas permitirle entrar en esa zona donde tu alma dice, no otra vez. Porque sin darte cuenta, llevas tiempo alejando el amor verdadero por miedo a revivir el dolor falso. Y la sanidad no llegará hasta que te permitas volver a confiar. Dios no solo quiere sanarte para que estés bien contigo mismo, quiere sanarte para que puedas amar sin miedo, para que puedas abrirte sin pensar que cada cariño es una amenaza, para que puedas abrazar sin suponer que vendrá el abandono. El Espíritu Santo no solo viene a consolarte, viene a reconstruirte emocionalmente.
Y eso implica volver a permitir que el alma sea suave, que el corazón sea vulnerable, que el amor de Dios ya no sea una teoría, sino una experiencia real que transforme la manera en que te ves y en que te dejas amar. Cuando el alma se defiende del amor, también se defiende del milagro, porque la sanidad no entra por la lógica, entra por la confianza. Y confiar duele cuando has sido herido. Pero hoy el Espíritu Santo te dice, no quiero que ames desde el miedo, quiero que vivas desde la libertad. Él sabe lo que te rompió, y por eso mismo tiene el poder para restaurarte. Poco a poco, día tras día, sin presión. Solo necesitas una decisión, dejar de defenderte, no de todos, no del mundo, sino de Él. Porque cuando por fin bajes esa guardia, descubrirás que no estás siendo atacado, estás siendo amado, y ese amor sí sana, ese amor sí se queda. El ruido interno, que no te deja escuchar a Dios. No siempre es el mundo el que hace ruido, a veces es tu alma. Hay días en que todo está en silencio por fuera, pero por dentro gritas. Pensamientos que no paran, culpas que se repiten, temores que exageran cada decisión, angustias que ni tú logras entender. El corazón se convierte en un campo de batalla, y aunque buscas a Dios, no lo escuchas. No porque Él no hable, sino porque el ruido interno es más fuerte que su voz. Y ahí es donde el Espíritu Santo quiere entrar, no para callarte, sino para calmarte, porque solo en la calma se oye la verdad. Muchos confunden la falta de dirección con la ausencia de Dios, cuando en realidad lo que falta es silencio interior. No puedes recibir instrucciones cuando tu alma está llena de conclusiones equivocadas. El Espíritu Santo no compite con el caos. Él espera que lo dejes ser el orden. Mientras sigas alimentando tus propios argumentos, tus miedos, ¿qué pasaría si...? Tu corazón no podrá discernir la voz que realmente te está buscando, porque el ruido no viene del mundo, viene de tus heridas no sanadas que aún tienen cosas por decir, pero esas voces no tienen la última palabra. El Espíritu Santo no viene a imponerse sobre tus pensamientos, viene a enseñarte a identificar lo que no viene de Él. Te ayuda a distinguir entre el juicio que tú mismo te lanzas y la gracia que Él te ofrece, entre la culpa que arrastras y la libertad que Él trae, entre los recuerdos que te atormentan y la voz del Padre que te llama por tu nombre. La sanidad empieza cuando decides que ya no vas a dejar que el ruido mande, cuando reconoces que el silencio no es vacío, sino espacio para escuchar al Dios que siempre estuvo hablándote, solo que no habías tenido paz para oírlo. Para poder escuchar a Dios, a veces necesitas dejar de hablarte a ti mismo desde el trauma. Necesitas dejar de repetir las narrativas que te hicieron daño, los discursos que te dijeron que no eras suficiente, las conclusiones que sacaste desde el abandono. El Espíritu quiere enseñarte a pensar como cielo, no como herida. Pero eso no sucede hasta que haces espacio, hasta que dejas de saturarte con ideas, con urgencias, con el ruido del pasado disfrazado de lógica. Solo cuando el alma se aquieta, el Espíritu toma la palabra. Y cuando Él habla, todo en ti encuentra dirección. Hoy es tiempo de bajar el volumen a lo que te distrae por dentro. No es que Dios haya dejado de hablar, es que tu alma necesita ser afinada para escucharlo. El Espíritu Santo no solo viene a consolarte, viene a disciplinar tus pensamientos, a enseñarte a filtrar tu mente por la verdad. Y cuando eso sucede, cuando lo que resuena dentro de ti ya no es ansiedad sino paz, empiezas a reconocer la voz que esperabas, clara, firme, dulce, segura. Esa voz que no grita, pero transforma. Esa voz que no juzga, pero corrige. Esa voz que no te empuja, pero te guía. Y entonces entiendes, el silencio que tanto temías no era ausencia, era preparación. Era Dios esperando que se callara el ruido para poder hablarte de nuevo.
el toque invisible que cura sin doler. No toda sanidad viene con lágrimas, ni todo milagro se siente. Hay veces en que Dios te toca y ni siquiera lo percibes. Solo un día, sin explicación, notas que ya no duele como antes, que esa conversación que antes te destruía ya no tiene poder, que ese pensamiento que te paralizaba ahora pasa como una nube y no se queda, que la tristeza que parecía eterna empieza a perder su fuerza. Eso no ocurrió porque tú te hiciste más fuerte, sino porque el Espíritu Santo te tocó sin que lo supieras. Y ese toque, silencioso, invisible, fue más profundo que cualquier palabra. Fue un acto de amor tan sutil que no necesitó ruido para ser real. Muchos esperan que la sanidad espiritual venga acompañada de una emoción intensa, de una experiencia dramática, de un momento que lo cambie todo. Pero la mayoría de las veces, el Espíritu obra como la lluvia suave que cae durante la noche. No la ves, pero en la mañana la tierra está distinta. Él entra donde ni tú sabías que había una herida, donde ya habías aprendido a convivir con el dolor. Y desde ahí comienza a reconstruir. Lo hace en medio de tus días normales, en la rutina, en una oración sencilla, en un suspiro que parece nada. Y eso es lo extraordinario, que el poder de Dios no necesita espectáculo para operar, solo necesita espacio. El toque del Espíritu no hiere, sana sin violencia, no fuerza cambios, provoca transformación, no acelera el proceso, lo acompaña. A veces crees que nada está pasando porque no sientes nada, pero la fe no se mide por lo que se siente, sino por lo que se sostiene. Y si sigues caminando, si sigues creyendo, si aunque sea con lo poco que te queda, decides rendirte a Él, entonces ya estás siendo tocado. Porque el milagro no siempre es inmediato, pero siempre es seguro. Dios nunca empieza algo que no termine. Y si te está tocando, es porque te va a sanar, incluso si todavía no lo notas. Este toque invisible te cambia desde dentro. No modifica solo tu emoción, modifica tu percepción. Te enseña a ver con ojos limpios lo que antes mirabas con miedo. Te hace respirar con libertad lo que antes te ahogaba. Y sin darte cuenta, te vas desprendiendo de las capas de dolor, de culpa, de dureza que habías acumulado para protegerte. No necesitas sentir electricidad espiritual para saber que Dios está contigo. Solo necesitas mirar hacia adentro y reconocer la paz que antes no estaba. El Espíritu no viene a impresionar, viene a restaurar. Y su restauración no hace ruido, pero sí hace raíz. Hoy quiero decirte, no te desesperes si no sientes. No creas que porque no lloraste, Dios no tocó. No pienses que porque no temblaste, el milagro no ocurrió. La fe verdadera no busca señales, busca presencia. Y si la presencia está, el toque está. Ese toque que entra donde nadie entra, que ve lo que nadie ve, que cura sin herir, que transforma sin empujar. Ese toque que cuando menos lo esperas, te hace despertar un día sabiendo que algo en ti cambió para siempre. Y no sabrás cómo ni cuándo, pero sabrás que fue Dios, porque solo Él puede sanar sin tocar el cuerpo, solo Él puede curar sin hacerte doler más. Ese es el poder de su amor, invisible pero eterno. Cuando el Espíritu Santo entra donde nadie más puede, hay lugares dentro de ti donde nadie ha entrado jamás. No por falta de personas a tu alrededor, sino porque ni tú mismo te atreves a mirar hacia allí. Son zonas ocultas del alma donde guardas lo que no sabes procesar. Heridas no dichas, pensamientos que te avergüenzan, temores que escondes hasta de ti mismo. Has aprendido a convivir con esos rincones cerrados, a actuar como si no existieran, pero el Espíritu Santo sí los ve. Y lo más asombroso es que no los evita. Él no se asusta con tu oscuridad. Él entra y lo hace no para señalarte, sino para liberarte.
porque donde nadie puede llegar, Él ya está obrando. El Espíritu no necesita puertas abiertas para entrar. Entra incluso cuando tú no sabes cómo pedir ayuda. No necesita permiso formal, solo sinceridad. Entra en medio de tu insomnio, de tu cansancio, de tus dudas más crudas. Entra cuando todos te ven sonriendo. Pero Él sabe que por dentro estás al borde del colapso. Y en ese lugar donde ni las palabras llegan, Él llega con su presencia. No con preguntas, sino con descanso. No con presión, sino con ternura. Su presencia no exige nada, pero cambia todo. Te invade sin invadirte. Y cuando lo hace, empiezas a sentir que lo imposible empieza a ceder. Los psicólogos pueden ayudarte a entender tu historia. Los amigos pueden ofrecerte consuelo. La familia puede darte amor. Pero solo el Espíritu Santo puede tocar lo intocable. Solo Él puede entrar al alma herida y no romperla más. Solo Él puede caminar entre tus ruinas internas y reconstruir lo que parecía perdido para siempre. Porque donde el alma ya no tiene lenguaje, Él tiene revelación. Y lo que tú creías muerto, Él lo llama vida. Lo que tú diste por perdido, Él lo llama proceso. Lo que tú enterraste, Él lo rescata, no con prisa, sino con precisión divina. A veces, el mayor milagro no es que todo mejore afuera, sino que por fin se abra esa parte de ti que llevabas años encerrando. Cuando el Espíritu entra, no lo hace con juicio, lo hace con verdad, y la verdad no te humilla, te libera, te hace ver que no estás solo en tu lucha, que no eres raro por sentir lo que sientes, que no estás descalificado por tu pasado. Él entra donde nadie entra, porque nadie más podría sanar lo que tú ni siquiera sabías que estaba roto. Y lo hace con amor, con un amor tan profundo que desarma tu resistencia y te deja sin excusas, solo con gratitud. Hoy, si sientes que hay una parte de ti que nunca ha sido tocada, que siempre ha estado oculta, quiero que sepas esto. Ese lugar no está fuera del alcance de Dios. Puede que lo hayas escondido de todos, incluso de ti mismo, pero no puedes esconderlo del Espíritu Santo. Y eso no es amenaza, es esperanza, porque donde nadie ha entrado, Él está listo para hacerlo. Y no entrará con reproche, sino con sanidad. Porque si hay un lugar donde nunca has dejado entrar a nadie, ese es exactamente el lugar donde el mayor milagro está por comenzar. El poder de ser quebrado para ser restaurado. Hay una mentira muy común que el alma herida suele creer, que estar roto es el final, que quebrarse es fracasar, que cuando algo se rompe dentro de ti, ya no sirve. Pero para Dios, el quebranto no es una sentencia, es un comienzo. El Espíritu Santo no rechaza lo roto, lo busca, porque solo lo que se rompe puede ser moldeado de nuevo. Solo lo que se quiebra deja de resistirse. Solo el alma que ya no puede sostenerse sola está lista para ser sostenida por Él. En el reino de Dios, la restauración no llega antes del quebranto. Llega después, y no como remiendo, sino como reconstrucción completa. El mundo enseña a evitar el dolor, a esconder las grietas, a aparentar que todo está bien, pero el Espíritu Santo no sana lo que finges que no duele. Él se mueve en lo real, y si lo único que tienes hoy es un corazón roto, eso es más que suficiente, porque cuando lo presentas tal como está, sin filtro, sin máscara, sin discurso espiritual, Él lo toma, lo abraza y empieza a sanarlo desde el centro, no desde la superficie, sino desde lo más profundo. Y en ese proceso descubres que no estás siendo castigado por estar roto, estás siendo restaurado por haber tenido el valor de no ocultarlo más. Dios nunca ha usado a personas perfectas, ha usado a personas quebradas que se dejaron restaurar. Moisés huyó con miedo, David falló gravemente, Pedro negó a Jesús, pero todos ellos fueron restaurados por el mismo Espíritu.
Porque el quebranto, lejos de descalificarte, te prepara, te limpia del orgullo, te abre a la dependencia, te libera de la apariencia, te hace sensible a la voz del Espíritu. Cuando ya no tienes nada que proteger, puedes empezar a recibir lo que realmente importa. Porque en el suelo rendido ya no te defiendes de Dios, te entregas, y esa entrega lo cambia todo. Ser quebrado no es cómodo, te desarma, te expone, te hace sentir vulnerable, pero también te vuelve más puro, más consciente, más receptivo a lo que el Espíritu quiere hacer. Porque cuando ya no puedes más, ahí es donde Él empieza. Cuando tu fuerza se acaba, su poder se perfecciona. El quebranto rompe lo que estorbaba y abre espacio para lo eterno. No es destrucción, es poda. Y aunque al principio parece pérdida, en realidad es preparación. Dios te quiebra no para dejarte en pedazos, sino para quitar todo lo que no era parte de su diseño original. Y luego te restaura con propósito. Hoy no huyas de tu quebranto, no lo cubras con actividad ni con religiosidad, no lo niegues, no lo maquilles, llévalo al Espíritu, dile que ya no puedes más, que estás cansado de fingir, que estás dispuesto a dejarte rehacer, porque en sus manos lo roto no se descarta, se transforma. Lo que tú ves como ruina, Él lo ve como inicio. Y cuando Él restaura, no solo pega los pedazos, crea algo nuevo, algo más fuerte, más sensible, más lleno de gracia, algo que no depende de ti, sino de su amor. Y cuando mires atrás, no verás vergüenza, verás el altar donde comenzó tu verdadera sanidad. La sanidad que comienza en el perdón. Hay heridas que no sanan porque están encadenadas al resentimiento. No importa cuántas veces ores, cuánto avances, cuánto aparentes que lo superaste. Si no hay perdón, el alma sigue estancada. No porque Dios no quiera sanar, sino porque tú aún no has soltado. El Espíritu Santo no puede llenar un corazón que todavía está ocupado por el rencor. No porque te condene, sino porque sabe que mientras guardes aquello que te hicieron, seguirás atado al dolor que provocaron. El perdón no es un favor para el otro, es una liberación para ti. Y aunque cueste, es ahí donde comienza la verdadera sanidad. Perdonar no es olvidar lo que pasó, es decidir que ya no vivirás desde esa herida. Es cortar el lazo que te mantiene atado a un momento que no puedes cambiar. Es mirar el rostro de quien te hirió y decir en el corazón: no justifico lo que hiciste, pero me niego a seguir llevando esta carga que no me corresponde. El Espíritu Santo no te obliga a perdonar de golpe, pero te guía a hacerlo paso a paso, hasta que tu alma empiece a respirar otra vez. Porque donde hay perdón, hay libertad. Y donde hay libertad, el Espíritu puede fluir sin obstáculos. Muchos oran por paz, pero retienen el perdón. Y mientras lo hacen, no se dan cuenta de que esa herida abierta es la puerta por donde entra el tormento. No porque Dios castigue, sino porque el resentimiento se convierte en prisión emocional. Es como beber veneno esperando que el otro sufra. El Espíritu Santo no quiere que vivas con cadenas internas. Él no solo quiere curarte, quiere devolverte la libertad de sentir sin dolor. Pero eso solo sucede cuando decides soltar, y soltar no es aprobar lo que pasó. Es confiar en que Dios es justo, que Él sabrá juzgar, que tú no necesitas vengarte, porque Él sabrá restaurarte. El perdón tampoco es emoción, es decisión. No necesitas sentir que puedes hacerlo, solo necesitas decirle al Espíritu que te ayude. Él conoce lo profundo de la herida. Sabe lo que fue dicho, lo que fue hecho, lo que te marcó, y por eso mismo también sabe cómo tocar esa zona sin destruirte. Él no te pedirá que actúes como si nada pasó. Él te invitará a permitir que el pasado ya no tenga el poder de definir tu presente. Perdonar es abrir la puerta de la celda donde guardaste a otros y descubrir que tú también estabas encerrado ahí.
Hoy, si hay alguien en tu mente al que todavía no puedes soltar, no te juzgues, pero tampoco lo justifiques. Entrégalo, háblalo con el Espíritu Santo. Dile que te cuesta, que te duele, que no sabes cómo, y deja que Él empiece la obra. No necesitas saber cómo perdonar, solo necesitas querer hacerlo. El resto lo hará Él, porque cuando el perdón entra, la herida cambia. Ya no sangra, ya no gobierna, ya no impide, se convierte en testimonio, en señal de que el amor de Dios fue más fuerte que el daño recibido. Y ahí, justo ahí, comienza la sanidad que no se detendrá. La paz que no tiene explicación. Hay momentos en los que el alma debería estar gritando, pero guarda silencio, donde todo indica que deberías estar destruido y sin embargo estás en pie. No porque las circunstancias hayan cambiado, sino porque algo sobrenatural comenzó a operar dentro de ti. Esa es la paz que no tiene lógica. La paz que no depende de lo que pasa afuera, sino de quien habita adentro. No es la paz del mundo, que se basa en la ausencia de conflicto. Es la paz del Espíritu Santo, que se manifiesta en medio del caos y no pide permiso para entrar, solo entra. Y cuando lo hace, todo cambia sin necesidad de explicación. Esa paz no se busca como se busca una solución, se recibe como se recibe una promesa. No se gana con esfuerzo, se abraza con fe. Es el resultado de haber entregado lo que te atormentaba y haber confiado en lo que no entiendes. Es la evidencia de que el Espíritu ha tomado el control, aunque tú aún no sepas cómo seguir. Y cuando esa paz llega, no viene con ruidos ni con euforia. Viene como un susurro que calma, como una presencia que envuelve, como un silencio que llena más que 1000 palabras. Te estabiliza por dentro, aunque por fuera todo esté temblando. Te afirma sin gritar. Te sostiene sin que lo notes. Es esa paz que hace llorar sin tristeza, que te hace cerrar los ojos y respirar profundo, como si el alma hubiera vuelto a su lugar, que no tiene que explicarse por qué se siente, que no necesita justificación porque se impone. Esa paz es una de las mayores señales de que el Espíritu Santo está contigo, incluso si nadie lo ve. Porque aunque no haya cambios externos, algo profundo fue sellado en tu interior. Ya no estás desesperado, aunque el problema siga. Ya no estás solo, aunque no haya compañía. Ya no estás perdido, aunque no tengas respuestas, porque en tu espíritu algo sabe que todo va a estar bien. No porque tú lo logres, sino porque Dios ya lo prometió. Y esa paz no se desvanece por falta de emoción, se mantiene por presencia. El Espíritu no te da una paz de momentos, sino una paz de sustancia. Algo que se queda incluso cuando vuelven los pensamientos, incluso cuando reaparecen los miedos. Porque esa paz no se basa en lo que sientes, sino en lo que Él ya hizo. Y cuando esa paz te toca, te das cuenta de que no necesitas entender todo para seguir. Solo necesitas seguir confiando, porque el que te dio paz hoy es el mismo que te va a guiar mañana. No te esfuerces por fabricarla, no finjas que la tienes, solo pídesela. Entrégale al Espíritu todo lo que te roba el descanso. Suéltalo de verdad. Y observa cómo, sin darte cuenta, empieza a crecer en ti esa paz que no viene de ti, pero que te transforma por completo. Esa paz que desarma el miedo, que silencia al enemigo, que reconstruye el alma en silencio. Esa paz que no tiene explicación, porque simplemente es el lenguaje del cielo hablándole directamente a tu corazón. La nueva identidad después del dolor. Hay una versión de ti que nació del trauma, una identidad construida desde el rechazo, la traición, el abandono o el fracaso. A veces, sin darte cuenta, te definiste por lo que viviste. Empezaste a creer que eras lo que te rompió, lo que te faltó, lo que perdiste. Y aunque el tiempo pasó, en lo profundo sigues actuando, hablando y decidiendo desde una herida que no se cerró por completo.
Pero el Espíritu Santo no vino solo a consolarte, vino a redefinirte, porque lo que viviste explica tu proceso, pero no determina tu destino. El dolor fue real, las lágrimas también, pero ninguna de ellas tiene la autoridad para decir quién eres. El único que puede hacerlo es aquel que te creó antes de que el mundo existiera. Y ese Dios no te llama por tu trauma, te llama por tu nombre. No por lo que hiciste, sino por lo que Él ve en ti. Y ese nombre nuevo, esa identidad verdadera, es lo que el Espíritu comienza a activar cuando le das acceso a tu alma. Porque mientras tú todavía te ves como alguien dañado, Él ya te ve como alguien destinado. Mientras tú te lamentas por lo que perdiste, Él te recuerda lo que sembró dentro de ti. Pero hay algo importante que debes entender. Dios no reconstruye tu identidad desde el mismo lugar donde te perdiste. Él te saca de ese lugar, te separa, te limpia, te aparta para lo nuevo. Y a veces eso significa desapegarte de viejas versiones de ti que ya no te representan. Versiones que se conformaban con migajas, versiones que callaban por miedo, versiones que sobrevivían, pero no vivían. El Espíritu Santo no vino a mejorar tu antigua identidad, vino a darte una completamente nueva, una que ya no nace de tu dolor, sino de su propósito. Y cuando esa identidad comienza a despertar, lo notas, porque dejas de necesitar validación para sentirte digno. Dejas de repetir los mismos errores que nacían de tu herida. Dejas de sabotear tus bendiciones, empiezas a caminar diferente, a hablar con más firmeza, a discernir lo que antes te confundía. Porque ya no actúas desde la herida, sino desde la sanidad. Ya no eres esclavo del pasado, eres testigo de lo que Dios hace con aquellos que se rinden. Ya no eres víctima, eres evidencia. Ya no eres fragmento, eres propósito completo en construcción. La nueva identidad no se impone, se revela, no llega de golpe, se forma en comunión. Y el Espíritu Santo es experto en formar desde el polvo, en dar belleza en lugar de cenizas. Él no necesita que seas fuerte, solo que seas honesto. Porque mientras más real seas con Él, más te mostrará quién realmente eres. No lo que otros dijeron, no lo que tus errores gritaron, sino lo que el cielo escribió antes de que el dolor entrara en escena. Hoy no eres el mismo de ayer, y tampoco eres el dolor que viviste. Eres lo que el Espíritu está formando en secreto, una obra en proceso, una historia que ya no se define por el capítulo de la herida, sino por la redención que está en camino. El Espíritu Santo no te quitó todo, te dejó lo eterno. Cuando el alma sangra por todo lo que ha perdido, es fácil pensar que Dios estuvo ausente, que si realmente te amara, no habría permitido tanta pérdida. Pero el Espíritu Santo no mide su fidelidad por lo que se fue, sino por lo que permanece. Porque a veces lo que Él no detuvo fue justamente lo que iba a revelarte lo que sí es eterno. Él no te quitó todo, te dejó lo que ninguna tormenta puede llevarse, su presencia. Y en medio de las ruinas es allí donde lo eterno empieza a brillar con más fuerza. Hay pérdidas que duelen como si te arrancaran el alma. Pero si hoy respiras, es porque aún queda algo sagrado que el cielo se negó a dejar que se pierda. Puede que hayas perdido oportunidades, relaciones, certezas. Puede que tu imagen, tu rumbo o tu seguridad hayan sido sacudidos hasta los cimientos. Pero si el Espíritu Santo sigue habitando en ti, entonces no perdiste lo que más importa. Porque lo eterno no es lo que puedes tocar, es lo que te sostiene cuando ya no puedes sostener nada. Y tal vez lo que más dolió no fue la pérdida en sí, sino no entender el por qué. Quisiste respuestas, explicaciones, razones. Pero el Espíritu no siempre contesta con palabras. A veces responde con compañía. Te deja sentir su paz justo cuando tu mundo se está desmoronando. Te envuelve en un silencio que no juzga, en un consuelo que no exige comprensión.
Y aunque por fuera nada cambie, por dentro empiezas a sentir que no estás solo, que fuiste guardado para algo más grande que tu dolor. Él no te dejó vacío, te está preparando para ser lleno de lo que sí es eterno, de una fe que no depende de resultados, de una esperanza que no necesita pruebas, de un amor que no se quiebra aunque tú te quiebres. Esa es la obra silenciosa del Espíritu, quitar lo que parecía esencial para mostrarte lo que realmente es inquebrantable, no para castigar, sino para formar, no para herirte, sino para revelarte que hay un tesoro que el dolor no puede robar, su presencia en ti. Y cuando lo entiendes, no hay pérdida que te destruya, porque comprendes que si Dios permitió que algo se fuera, es porque no era eterno. Y lo eterno no se negocia, no se cambia, no se pierde. Lo eterno te transforma, te levanta, te purifica y sobre todo te prepara para recibir lo que sí permanece. No te enfoques en lo que ya no tienes. Mira lo que todavía vive en ti, esa fe que no se extinguió, esa voz del Espíritu que te sigue hablando en lo profundo, esa fuerza que no proviene de ti, pero que sigue empujándote a avanzar. Eso es lo eterno, eso es lo que te quedó, y con eso basta. La cicatriz que glorifica a Dios. No es la herida abierta la que habla de la gloria de Dios, es la cicatriz. La herida muestra el dolor, la fragilidad, la ruptura, pero la cicatriz revela la victoria, la restauración, la fidelidad del Espíritu Santo. Cuando sanas por dentro, no vuelves a ser como antes. Eres transformado. Llevas marcas que no gritan trauma, sino testimonio. No son señales de debilidad, sino evidencias de que el cielo tocó tu alma y no te dejó morir en medio del proceso. Dios nunca te prometió que no ibas a ser herido. Prometió que no ibas a estar solo. Y cada vez que pensaste que no ibas a soportar, que no podías seguir, ahí estaba el Espíritu Santo respirando fuerza en tus pulmones, susurrando vida a tu mente que se quebraba, abrazando tu corazón cuando todo lo demás te abandonaba. Esa cicatriz que ahora llevas es la firma invisible del Espíritu. Estuviste roto, pero no fuiste destruido. Fuiste aplastado, pero no abandonado. Fuiste herido, pero fuiste sanado. Lo más impactante de una cicatriz no es su forma, es su historia. Cada vez que la miras, recuerdas de dónde saliste. Recuerdas la noche que lloraste solo, el día que gritaste en silencio, el momento exacto en que pensaste que no ibas a resistir. Pero también recuerdas que seguiste de pie, que hubo una fuerza mayor que la tuya que te sostuvo, que hubo un amor tan profundo que te reconstruyó desde lo invisible. Y ese amor tiene nombre: Espíritu Santo. Ahora entiendes por qué no sanaste de golpe, por qué el proceso fue lento, profundo, invisible, porque Dios no quería solo quitar el dolor, quería mostrarte que incluso tu dolor puede ser redimido, que lo que el enemigo intentó usar para destruirte, Él lo iba a usar para glorificarse. Por eso, hoy tu cicatriz predica más que 1000 sermones. Habla de gracia, de resistencia, de redención. No escondas tus cicatrices, muéstralas con humildad, pero también con convicción, porque alguien necesita saber que se puede sanar. Que no importa lo profunda que fue la herida, la presencia de Dios siempre es más profunda, que si tú sanaste, ellos también pueden. Que el Espíritu Santo todavía entra donde nadie más puede y transforma lo imposible en testimonio. Tu vida ya no es una colección de dolores, es una obra viva de restauración. Una carta escrita por el Espíritu que glorifica a Dios con cada latido, con cada paso, con cada respiración. La cicatriz que llevas ya no es solo tuya, es de Él, y en ella el cielo encuentra gloria.